Gracias al Señor que estamos juntos de nuevo y compartiendo sobre la manifestación del misterio de Dios, que es Cristo. Los diversos hitos en la manifestación de este misterio, desde su encarnación hasta su gloria futura. Estamos compartiendo en el programa anterior sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y ahora nos corresponde en esta oportunidad compartir sobre la segunda venida del Señor. Y antes de empezar vamos a encomendarnos al Señor. Padre de misericordia, Padre amado, te encomendamos estos momentos que estaremos en torno a tu palabra, en torno a nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos rogarte que nos concedas la sabiduría, la luz, la gracia, la autoridad, el poder, para hablar las palabras tuyas. Señor, no nos conviene hablar de lo nuestro. No nos conviene lo humano en este momento, nos conviene lo que viene de arriba, porque eso trae vida, trae bendición. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Ábrenos el entendimiento. Danos la capacidad espiritual para comprender tus misterios, y no solo comprenderlos, sino que se traspasen a nuestra vida, a nuestra voluntad, a nuestro caminar diario. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda venida del Señor Jesucristo es un tema que hemos estado tocando en ocasiones anteriores y nosotros quisiéramos recordarles a ustedes que hubo dos programas bajo el título La novia preparada, en que tocamos el tema de la segunda venida del Señor. Usted puede encontrar estos programas en el canal de YouTube de RCA Televisión y también en el canal El Candelero. Estos se compartieron el 23 y el 30 de marzo de este año. Vamos a tocar de nuevo el tema de la segunda venida del Señor. En aquel momento hicimos hincapié en que la iglesia, la novia en este caso, debía estar preparada para su venida. Y vimos con algunos ejemplos de las Escrituras lo que significa prepararse. Las preparaciones en las Escrituras tienen una gran connotación, un gran significado, sobre todo cuando se trataba de un rey, de un alto dignatario, para el cual entonces se hacían preparativos diversos por largo tiempo, porque conforme a su linaje y alcurnia, debía estar la ciudad o el país, el lugar donde él vendría, engalanado, preparado en cada uno de los detalles. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, era tan importante su venida que Dios envió al más grande de los profetas para que anunciara su venida, para que preparara su venida. Juan el Bautista. Se le ha conocido como el Bautista porque era el que bautizaba, es decir, Juan el Bautizador. Y el mensaje que él trajo, o la misión que él trajo, ya había sido predicha por el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esto está en Lucas 3, 4, 5 y 6. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Noten ustedes
todas las cosas que habrían de ocurrir, que tenían que ocurrir bajo el ministerio de Juan. Preparar el camino del Señor. El personaje que venía era nada menos que Dios mismo encarnado, que venía a la tierra con la misión de redimir al hombre, de reconciliarlo con Dios. Una altísima misión. Por lo tanto, el precursor del Mesías tenía que predicar el arrepentimiento en primer lugar, para que la gente estuviera a cuentas con Dios. Y eso significaba todo esto que hemos leído. Y cuando aquí se habla de enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, se refiere a la forma de vivir de las personas y también a las personas mismas, para que estuvieran alineados, para que estuvieran en condiciones, con un corazón humilde, quebrantado, dispuesto a recibir el Mesías. Nosotros sabemos que el mensaje de Juan fue oído, muchos procedieron al arrepentimiento, muchos se bautizaron en el Jordán. Sin embargo, la nación como tal no se arrepintió, no se preparó, porque luego rechazaron al Mesías. El llamado que Juan hizo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de que ellos deberían recibir al Mesías, eso no fue escuchado. Sin embargo, hubo algunos que se arrepintieron, que procedieron a dar pasos de fe, y algunos fueron un poco más adentro, más adelante, como aquellos ancianos Simeón y Ana, que eran personas piadosas, que tuvieron el privilegio de tener al niño Jesús en sus brazos. Lo mismo el Espíritu Santo está diciendo ahora: preparad el camino del Señor. Esta es la segunda venida. Y también Dios necesita tener un pueblo dispuesto. Y ahí Juan es el Bautista por todo lugar, predicando el Evangelio, predicando el arrepentimiento, para que la atención esté puesta en los cielos y no en la tierra. En Apocalipsis 19:7 dice: han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha preparado, eso podría traducirse mejor, se ha preparado a sí misma. Es decir, ella ha puesto la voluntad de prepararse. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí en Apocalipsis se nos dice que la iglesia va a estar preparada cuando se llegue el tiempo de las bodas. Y a ella se le va a conceder una vestidura especial que está confeccionada de acciones, de obras de los santos, las obras justas de los santos. De tal manera que cuando hablamos de prepararse, lo hacemos con la esperanza que nos dan estas palabras de Apocalipsis. Que cuando llegue ese momento la iglesia va a estar preparada. Ahora, la preparación indudablemente que implica un montón de cosas. Implica dar pasos de fe, pasos de piedad, hacer obras de justicia, aceptar la cruz, aceptar el sacrificio, aceptar el dolor, el sufrimiento muchas veces, para mantener el testimonio en alto. Este acontecimiento de la segunda venida del Señor será el acontecimiento más grande y majestuoso que la historia haya vivido jamás. Y la preparación verdadera de la iglesia y del creyente para la venida del Señor
no es estudiar, no es conocer las profecías y cómo se cumplen, no es hacer cursos de una cosa y de otra, sino que es disponer el corazón. Es una entrega del corazón, una rendición del alma. Es la actitud de una novia enamorada. Por lo tanto, no son cosas externas lo que el Señor busca de su iglesia, que le espera, sino es ese corazón devoto, humillado, postrado delante de Él, en una adoración, en una espera confiada. En el Antiguo Testamento hay un precioso ejemplo de una mujer que se preparó para el rey. Se trata de Esther. En el libro de Esther se nos cuenta que el rey Asuero, de un gran imperio, el imperio medo-persa, este hombre en un momento dado fue desobedecido por su esposa Vasti, y los consejeros del rey le aconsejaron buscar una nueva esposa, para que no ocurra que el mal ejemplo dado por Vasti se multiplicase en todo el imperio y provocara desórdenes y rebeldías al interior de las familias. Y el rey aceptó el consejo, y entonces vinieron doncellas de todo el reino, y entre ellas vino Esther, una muchacha hebrea que había quedado huérfano y que fue criada y adoptada por su primo Mardoqueo. Y esta muchacha tenía la gracia de Dios. Dios la dotó con una belleza física y también una belleza espiritual. Y aquí se nos cuenta, en el capítulo 2 de este libro de Esther, que cuando las doncellas fueron llamadas para postular al cargo o a la posición de reina, ellas debían estar 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Estoy leyendo en el capítulo 2, versículo 12. En esos 12 meses se cumplía el tiempo de sus atavíos, dice. En el versículo 13, y entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, etcétera, etcétera. Versículo 15 continúa el relato diciendo que Esther cayó en gracia ante los ojos del rey y ella fue escogida y fue hecha reina. Pero nos vamos a detener en el versículo 12. En la preparación de una princesa consistía en 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Es decir, 12 meses, un año, la doncella tenía que estar preparándose para que todo su ser físico y también, ¿por qué no decir, sus modales, sus formas, sus actitudes, pudieran ser preparadas para agradar al rey? Multitud de doncellas, una sola sería la elegida. Ahora, si nosotros tomamos este ejemplo y lo aplicamos a la iglesia, lo primero era la mirra. Y ustedes saben que el óleo de mirra, la mirra en particular,
tiene las Escrituras un significado de sufrimiento y muerte. No solo era un elemento que ayudaba a la belleza, también a la salud, sino que era un elemento que anunciaba los sufrimientos y la muerte. Como ocurrió con el Señor cuando los Reyes Magos llevaron estos tesoros, estas ofrendas al niño. Ahí también estaba la mirra, como un anuncio de sus sufrimientos. Ahora, la iglesia, al igual que Esther, está en un mundo hostil. Esther, siendo hebrea, siendo judía, estaba en un reino gentil. Y hubo tal oposición hacia los judíos en ese reino que estuvieron a punto de desaparecer. Y solo fue por la intervención justamente de Esther y de los que estuvieron colaborando, uniéndose a ella en la oración y en el ayuno, gracias a ellos se salvaron. Entonces, la mirra es un anuncio, es una señal de sufrimiento y muerte. La iglesia, lo mismo que Esther, está en un ambiente hostil y tiene que experimentar la muerte y el sufrimiento de muchas variadas formas. Pero de esa manera ella es embellecida. Y luego entonces de los 6 meses del óleo de mirra, venían otros 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Pero lo primero es lo primero. Entonces, no es un asunto menor. No es un asunto casual. Si una princesa se ataviaba y se preparaba de esta manera tan acuciosa para presentarse al rey, a ver si era escogida, cuánto más la iglesia, la amada del Señor, la novia, tiene que ataviarse de una manera pulcra, meticulosa, sostenida, para que Él se alegre, para que Él encuentre contentamiento en ella. Así que esta es una figura muy hermosa la que nos ofrece Esther acerca de cómo, pasando por la experiencia de muerte y de sufrimiento, la iglesia pasa a los momentos de resurrección, de gozo, de triunfo. Porque así como se alzó una conjura para destruir a los judíos, y por la intercesión de Esther, habiendo orado y ayunado, se salva el pueblo. Y después viene el júbilo, viene una fiesta judía que se celebró y que se celebra hasta el día de hoy, para conmemorar la salvación, es decir, la resurrección después de la muerte, porque estuvieron literalmente con sentencia de muerte. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo la iglesia, viviendo en un mundo ajeno, viviendo experiencias dolorosas, siendo vapuleada, fustigada permanentemente, tal como lo fue Esther y particularmente su primo Mardoqueo, pasando por todo ese valle de sombra de muerte, sale a abundancia a la vida de resurrección poderosa. Entonces, el ejemplo de Esther nos sirve para ver cómo nosotros como iglesia tenemos que estar preparadas y premunidas de este pensamiento de que la belleza real, la belleza genuina, procede y pasa por el sufrimiento y por experiencias de muerte. La venida del Señor, un hecho glorioso. Lo que queremos y lo que estamos mostrando entonces es el lado subjetivo de la venida del Señor. No las cosas externas que se puedan medir con datos, con estadísticas,
sino cómo el novio está, la novia está esperando al novio. Le está amando, le está esperando de veras, está embellecida con la belleza que Dios otorga, o su belleza es una belleza artificial, cosmética. Hoy en día existen las artes del maquillaje a todo nivel. Todo el mundo quiere presentarse mejor, parecer mejor, para causar una buena impresión. El maquillaje, la cosmética. Sin embargo, para Dios no existe tal cosa. Para Dios las cosas son o no son. La virtud no puede ser reemplazada por una belleza exterior. La novia tiene que ser consistente, madura. Tiene que tener un corazón para Cristo. No meras palabras, no mera apariencia. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, respecto a la belleza de la mujer piadosa, la mujer de Dios? Allí dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Traspasemos estas palabras, este incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, aplicado a la iglesia. A la iglesia que ha limado sus asperezas, sus desencuentros, sus diferencias, sus descalificaciones, y que se llena como una mujer de este adorno incorruptible, de un espíritu afable y apacible. Es la iglesia hoy una mujer de espíritu afable y apacible. O todavía en nosotros hay elementos de tanto vigor y belicosidad, de ánimo de disputa, de pelea, de discusiones, de descalificaciones. Estas cosas, el espíritu afable y apacible, son de grande estima delante de Dios. Y la iglesia es una mujer, como Esther o como esta mujer que describe Pedro. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a tener este espíritu afable y apacible? Lo reiteramos, a través de experiencias dolorosas, a través de sufrimientos, pasando y caminando por el valle de las sombras de la muerte, viviendo experiencias de muerte, de enfermedad. Así, a través de esas experiencias, los sufrimientos que son ordenados por el Espíritu Santo, nos vamos quebrantando, se van limando nuestras asperezas, nos vamos volviendo más tiernos y delicados, y más sumisos, no tan orgullosos como antes, no tan ásperos como antes, no tan violentos como antes, no tan celosos como antes, este celo malentendido, que lucha por defender ciertas posturas, doctrinas y cosas de segundo orden. Las experiencias dolorosas. Estamos rodeados de ellas. De rato en rato nos encontramos con una enfermedad incurable, con una muerte inesperada de un ser querido. Cómo nos golpean y cómo nos demuestran nuestra fragilidad y cómo nos descolocan. Sin embargo, ellas nos vuelven a recordar que somos frágiles y que estamos siendo tratados
por Dios. El Espíritu Santo nos está preparando y lo hace de una manera sabia y precisa. Cada circunstancia de nuestras vidas ha sido ordenada por Dios. No crea usted que lo que le pasó hoy o lo que le pasó ayer es casualidad. Todo está ordenado por Dios. Pero nuestra seguridad y nuestra confianza es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y que de cada experiencia de muerte nosotros experimentaremos la resurrección. De cada tristeza vendrá después la alegría. Porque no vivimos al azar, como abandonados, como la deriva, como quieren hacer creer los filósofos de la modernidad. No, ni un pajarillo cae en tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Todo está ordenado, predeterminado, de tal manera que podemos tener ánimo y percibir que todas estas experiencias nos están preparando para el encuentro con nuestro amado. Hay tantas cosas que tiene que hacer todavía el Señor por su Espíritu en nosotros. Hay tantas áreas en las cuales Él tiene que ganar. Hay tantas cosas que en nosotros se revelan ante su voluntad. A veces le servimos aparentemente bien, hacemos aparentemente bien las cosas. Sin embargo, muchas veces las hacemos de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestra propia voluntad, según nuestra propia comprensión de las cosas y no según Dios. Es tan fácil vivir una vida cristiana de apariencia. Sin embargo, cuán difícil es doblegarse en todo a la voluntad de Dios. Quisiera invitarlos a que revisáramos un episodio que le sucedió al apóstol Pablo y que aparece al final del libro de los Hechos, en el capítulo 27. Aquí se nos cuenta que en cierta oportunidad Pablo tuvo que viajar con destino a Roma y lo hizo obviamente por mar, y en un cierto trayecto del viaje, aquí estoy en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense lo que significa que una nave se deje llevar por el mar, por el viento y por las olas embravecidas. Significa que no tiene destino, que no tiene norte, que no tiene una dirección. Perdió la dirección. El timón no sirve de nada. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahora, el mar en las Escrituras representa al mundo. Y la nave en la que viajamos en nuestra vida somos nosotros. La nave sobre la cual se desata un viento huracanado llamado Euroclidón. Y la palabra Euroclidón en griego evoca la idea de un tifón o un torbellino. O sea, no es un viento cualquiera.
es un viento que gira y que, por lo tanto, es la confluencia de varios vientos que azotan. De modo que la persona o la nave, en este caso, pierde totalmente su dirección, su estabilidad. Es arrojada como una hoja en ese mar inmenso y furioso. Pablo iba en esa nave con otras 265 personas. Y estuvieron 14 días viviendo esa experiencia. En esos 14 días no comieron nada. Ni siquiera los marineros que estaban acostumbrados a enfrentar al mar con sus furias. Fue una tempestad que se salía de todos los márgenes y de toda comparación. Ahí va Pablo, enfrentando el Euroclidón. Estos torbellinos que provocaron que esta nave perdiera el rumbo, que se abandonara al viento y a la olas. Este torbellino representa las fuerzas incontenibles de la voluntad divina que de tiempo en tiempo nos azota. Como lo vivió Job, ¿se acuerdan? Dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Job, que siendo Job un hombre muy afortunado, muy exitoso, muy reconocido, muy honrado, de pronto vivió una experiencia en que vino un torbellino irresistible y derribó la casa en que estaban sus hijos e hijas haciendo fiesta y murieron todos. Ese torbellino arrasó con la paz de Job, arrasó con su bienestar, arrasó literalmente con su vida y lo dejó solo, desorientado, incapaz de comprender lo que le había ocurrido. Y luego, imagínense ustedes, transcurren todos los capítulos de Job, argumentando él y sus amigos acerca de qué había pasado y por qué habían pasado las cosas, las desgracias que le sobrevinieron. Recién en el capítulo 40, versículo 6 de Job, encontramos la clave. Job, capítulo 40, versículo 6. Dice así: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Vino el Señor y le habló desde el torbellino. Entonces, no es casual que el Señor haya venido en un torbellino para ajustar cuentas con Job, para tirarle las orejas y hacerle entender lo que Job no entendía. Ahora, volviendo a la tempestad de Pablo, en el versículo que sigue, se sigue describiendo todos los apuros que ellos tuvieron que vivir. En el versículo 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.
La palabra lijar es un término marino que significa arrojar la carga por la borda de una embarcación. Estaban en aprietos. Tenían que descargar la nave para evitar mayores peligros. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a arrojar la carga y luego dice, a tirar los aparejos. Todos aquellos elementos, utensilios que son necesarios en una nave para la navegación, pero que sin duda que implican peso también. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Cuántos cargamentos, cuántos aparejos inútiles, cuánta carga inútil, cuánto peso sobrante tenemos? Hay cosas que nos pesan, que nos dificultan el camino. Las riquezas son una carga. En Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Las riquezas pueden ser un problema. El saber, la cultura, la erudición puede también ser un lastre en nuestras vidas que nos vuelve orgullosos, altivos. La herencia familiar, la sangre, la nobleza, la aristocracia que alguien pretenda tener, nos hace ver superiores y nos hace muy difícil arrodillarnos delante de Dios. En una mujer la belleza le es un problema, la vuelve vanidosa. Lo más probable es que sea un gran problema en definitiva. Por eso el escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante. Es como si este versículo estuviera aplicado a la tempestad de Pablo. Despojémonos de todo peso. Aquellas cosas que estorban. Como cuando David se tuvo que sacar la armadura de Saúl porque le estorbaba. Él con una honda y unas piedrecillas del arroyo tenía suficiente. Las cosas que en la vida nos hacen felices son las más sencillas. Muchas de ellas no se pagan con dinero. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el pan que comemos, el abrazo de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, el calor del hogar. Hay muchos que no tienen ninguna de estas cosas que estamos diciendo, o que las tienen solo racionadamente, o en migajas. Sin embargo, tienen mucho dinero, tienen mucha honra humana, tienen mucho oropel que exhibir. Son cosas que pesan. Y cuando estamos a las puertas de la venida del Señor, cuando el Señor quiere una novia preparada, la quiere sin ese peso adicional que estorba, que hunde. Este ejemplo de la tempestad de Pablo parece un episodio tan accidental en el libro de los Hechos y se ocupa mucho espacio
para describirlo con detalle. Pero aquí en medio de este sufrimiento y dolor y angustia, Pablo recibe la visita de un ángel que le da confianza. Pablo mismo transmite esa confianza a los demás. Y finalmente van a dar a otro lugar donde no esperaban, a la isla de Malta. Allí el Señor hace milagros, usa a Pablo para bendecir a muchos. Es decir, toda esta experiencia adversa, dolorosa, se convierte en un bien, en una bendición. Aunque hubo que perder cosas y tirarlas al mar. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tenemos que tirar al mar, sacarnos, librarnos de ellas, porque nos estorba la carrera.